Listo. Hola, buenas noches. Nuestro equipo está conformado por Cintia María, eh, María del Carmen, Rocío Belén, Ricardo y su servidora Itamar Joquebed. En esta actividad tratamos de analizar la observación en la investigación a partir del análisis de resultados realizado en diferentes supervisiones. Esta actividad corresponde al módulo 614 con el tutor Mario Fausto Gómez Lamont del módulo 614. Empezamos con la introducción. Consideramos importante mencionar que la observación es una herramienta muy importante en la investigación porque nos ayuda a obtener información relevante sobre el proceso que estamos estudiando. Bueno, este proceso en sí proporciona cercanía a los hechos por medio de nuevos, o sea, por medio de los sentidos de que podemos recoger información. Específicamente en este trabajo expondremos algunas modalidades de observación científica, poniendo especial atención a la observación no participante, partiendo de la interacción que ocurre entre la relación del psicólogo con el consultante. De la misma manera, realizamos un análisis de resultados de la observación no participante, tomando en cuenta las diferentes habilidades profesionales que guían la labor del psicólogo. Eh, para finalizar, realizaremos una discusión de resultados a partir del instrumento de observación que se realizó en diferentes supervisiones. Continuamos con mi compañera María del Carmen. Para iniciar, vamos a hablar sobre nuestro marco teórico, iniciando con las características de la supervisión desde un pensamiento del tercer orden. En él podemos distinguir cuatro. Tenemos comunicación, compartir emociones y las intervenciones basadas en las experiencias vívidas y, bueno, más bien vívidas y encarnadas, y el uso de sí mismo por parte de los terapeutas. Avanzando, podemos distinguir como definición y características que es una herramienta muy valiosa y es adaptable de diversos propósitos y circunstancias en la evaluación psicológica. Se basa en la observación detallada y sistemática y además es importante destacar que en situaciones cotidianas como en contextos específicos pueden ser importantes para el diagnóstico o tratamiento. En la siguiente, por favor. Las condiciones para la aplicación, nosotros pusimos estas, que son planificación, metodología de observación, apegarse a la investigación científica, registro de datos y el protocolo. Aquí se presentan los diferentes tipos de observación científica. En este caso, utilizamos la no participante. Vamos a repasar muy brevemente los procesos de observación directa no participante. 1. Determinamos qué es lo que se va a observar. El segundo es determinar cuáles son los fines de observación. El tercero se establece la forma en la que se realizará el registro de esta información. El cuarto es realizar la observación de manera muy cuidadosa y crítica, incluso súper rígida. Después, en la 5 es el registro de los datos observados. En el 6 se analiza y se interpretan los datos obtenidos. En el número 7 se realizan las conclusiones y en última instancia se elabora un informe de observación. Como pasos de la recogida de estos datos de observación, tenemos establecer propósitos, definir la muestra a la que será observada, establecer las condiciones de observación, luego elaboras un instrumento. Este instrumento lleva registros anecdóticos, listas de cotejo y escalas y por último el análisis de los datos. Como diseño, nosotros ubicamos estos cuatro elementos que son exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Aquí se presentan los registros de observación. Pasaremos con mi compañera Rocío. Aquí podemos ver cuál es el instrumento de valoración que se utilizó para estas observaciones y vamos a brindar los resultados que se obtuvieron de las mismas. En la primera pregunta, 4 de las personas que pudieron ver estas observaciones dijeron que sí y 68 que no.
En la segunda, 8 dijeron que sí y 64 que no. En la tercera, 42 dijeron que sí y 30 que no. En la cuarta, 49 dijeron que sí y 23 que no. En la quinta, 44 dijeron que sí y 28 que no. En la sexta, 43 dijeron que sí y 29 que no. En la séptima, 5 dijeron que sí y 67 que no. En la octava, 9 dijeron que sí y 63 que no. En la novena, 38 dijeron que sí y 34 que no. En la décima, que habla sobre el supervisado, 11 dijeron que sí y 61 que no. En la décima, que habla del consultante, igualmente 11 dijeron que sí y 61 que no. En la onceava, 5 dijeron que sí y 67 que no. En la doceava, 4 dijeron que sí y 68 que no. En la 13, 64 dijeron que sí y 8 personas dijeron que no. En la número 14, 65 dijeron que sí y 7 que no. En la número 15, 3 dijeron que sí y 69 que no. En la 16, 3 dijeron que sí y 69 que no. En la 17, 1 dijo que sí, 71 que no. En la 18, 2 personas dijeron que sí y 70 que no. En la 19, 72 personas dijeron que no. En la 20, 4 dijeron que sí y 68 que no. Tanto en la 21 como en la 22, las 72 personas dijeron que no. Y estos datos tuvieron corte del 10 de octubre. Vamos ahora a pasar con el compañero Ricardo. Muy buenas noches a todos. Bueno, nosotros partimos de una premisa inicial, ya que identificamos a tres figuras esenciales en nuestra observación no participante, que constan del el supervisado, el supervisor y el cliente o paciente. En este caso, nosotros tenemos una premisa inicial en la que un buen psicólogo debe tener distintas habilidades profesionales, una serie de cualidades y sobre todo debe de guiarse por una serie de principios éticos, los cuales están establecidos en la Asociación Americana de Psicología, APA, así como en el código ético que nosotros hemos estado revisando. Y los psicólogos deben de respetar y entender las diferentes condiciones culturales que existen en los pacientes, que hay entre ellos, así para evitar una serie de sesgos, una serie de prejuicios. No obstante, cuando el psicólogo está en un proceso de formación, cuando se está igual eh, enfrentando por primera vez al trabajo, pues existe un riesgo de que se pasen por alto o que se ignoren ciertas particularidades del paciente. En este caso, es fundamental la preparación y la constante formación del psicólogo para tener una actitud abierta al paciente en distintas circunstancias como pueden ser la raza, el género, la etnia o la religión del paciente. La siguiente, por favor. A partir de nuestro registro de observación, nosotros fuimos identificando las distintas variables a considerar. En este caso, como mencionamos anteriormente, supervisor, supervisado y consultante fueron sometidos al proceso de observación en las mismas variantes. En el primer caso, podemos identificar que el supervisor, ya como un profesional de la salud, ya como un sujeto preparado, observamos que éste no suele dar por hecho situaciones con el paciente, ¿no? Todo lo contrario, observamos en las respuestas de las gráficas cómo el supervisor tiene una actitud amable hacia el paciente, una muy buena manera de acercarse para crear la confianza y poder adentrar y conocer las condiciones del paciente. Estas ya pueden ser género, orientación sexual, la raza, la etnia del paciente o consultante. En la mayoría de las veces observamos eh, que no existe una conducta intolerante por parte del supervisor, mucho menos algún rasgo
irrespetuoso, ¿no? En las gráficas podemos ver cómo se observa esta conducta. Eh, Algo que me llamó o nos llamó muchísimo la atención cuando estábamos haciendo las discusiones y la revisión de las gráficas, eh, es que no existe por parte del supervisor una valoración de la persona al consultante, ya sea por su condición de género, por su orientación sexual, su raza o su etnia, ¿no? Se muestra bastante objetivo el supervisor. Siguiente, por favor. Eh, Retomando nuestra segunda figura, el supervisado, lo que nosotros pudimos ir analizando, lo que nosotros pudimos ir revisando, es que se identifica en la figura de un profesional en formación. Y como justamente está en un proceso de formación, pues se entiende y se comprende que dentro de estas grabaciones, de estos videos que nosotros pudimos analizar, el supervisado comete algunos errores durante las prácticas, ¿no? Observamos cómo en algunos casos por ahí se daban algunos hechos, algunas situaciones, perdón, se estaban dando por hecho con respecto a lo que concernía a la cultura del paciente, su domicilio, su origen, e incluso llegó a ignorar algunas condiciones especiales del cliente, ¿no? En nuestros análisis consideramos que esto es un caso que nosotros en proceso debemos de estar evitando para justamente evitar sesgos. Al mismo tiempo, en algunas observaciones nos dimos cuenta cómo el supervisado otorga cierto valor durante la consulta al paciente. Son las menores veces, se puede igual observar en las gráficas, en los resultados, pero sí vimos que existía un otorgamiento de valor, ya sea por un estatus social, económico, educativo, en el paciente, ¿no? Esa manera en la que podía modificar el lenguaje, podía modificar su conducta hacia el paciente, o que en algunas otras situaciones, ¿no? En contraparte, se mostraba condescendiente con el paciente, ¿no? Asimismo, logramos observar, y se muestra también en los resultados de las gráficas, cómo el supervisado muestra una postura de superioridad frente al paciente, ¿no? Esto se ve en menor medida, pero también llegamos a ver este tipo de condiciones que muestra una intolerancia al consultante, ¿no? Ya sea por pertenecer a una condición diferente a la misma del consultante. Sin embargo, es curioso cómo la intolerancia no se presenta en la relación supervisado-consultante en los casos particulares de orientación sexual del consultante. Segunda presentación, por favor, siguiente lámina. Gracias. Y por último, nuestra tercera figura a observar, encontramos al consultante. En tanto que nosotros veíamos los distintos consultantes, podíamos ver que los pacientes estaban sujetos a distintos contextos sociales, a distintos contextos culturales y también, por ende, a distintas situaciones educativas, ¿no? Habría un gran crisol de los consultantes y por lo mismo también podíamos observar un gran crisol en cuanto a la condición de género, etnia y en algunos casos distintas religiones por parte del consultante, ¿no? Esto nosotros podíamos ver y reconocer que el contexto social, que el contexto cultural, así como el educativo de nuestro paciente, influía en las experiencias positivas o negativas para mostrar su apertura con el supervisado y con el supervisor. Sin embargo, también discutimos, revisábamos que el hecho de que el consultante tuviera la disposición para presentarse en un consultorio también le generaba apertura para que estos mismos consultantes, en su mayoría, se mostraran abiertos a externar su condición, ya sea género, religión, etnia o preferencia sexual. Consideramos que las variables culturales, las variables sociales determinaban al paciente, ¿no? No solamente en el tema de la apertura frente al supervisor o al supervisado,
sino también la conducta que el mismo paciente puede presentar entre estas personas. Veíamos que el estatus económico, educativo, influía mucho, ¿no? En que el paciente tuviera una conducta de superioridad. Eh, También veíamos por ahí algunas contrapartes en que las variables de género, las variables de rol, podían permitir, ¿no? Mostrar que el consultante tuviera una postura ya sea de inferioridad, ya sea de pasividad, o muchas veces se retraía frente a la figura del terapeuta. Mm, También nos dimos cuenta, fuimos ahí observando que en la mayoría de los casos se observa que el consultante se muestra dispuesto, ¿no? A tratar los temas que muchas veces suelen ser incómodos o suelen manejarse de manera privada. Dada que el supervisor, pues, tenía esa buena actitud para transmitir confianza y apertura al consultante, ¿no? Creo que es una gran relación que se va manejando en cuanto a esta dialéctica de el supervisado y consultante. Los dejo con mi compañera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero. Como estuvimos observando durante la discusión que tuvimos, no solamente es importante observar lo que viene siendo la problemática que trae al paciente en primer lugar a realizar una consulta o acudir a terapia. Es importante que la observación sea sistemática, que sea minuciosa, además del comportamiento, también todo lo que viene con su entorno. Entonces, esto nos va a permitir captar diferentes cuestiones, que la dinámica sea diferente y esto puede, en el más mínimo detalle, están las diferencias, lo cual puede ser crucial para que el tratamiento sea efectivo, para que el paciente efectivamente se sienta escuchado y pueda resolver sus problemas. La interacción entre el psicólogo supervisado y el consultante es muy, muy, muy importante. Pudimos ver que se tiene que construir esta relación de confianza para que entonces el paciente pueda sentirse con la libertad de abordar esos temas que son delicados, que necesitan crear empatía, porque obviamente una persona que se siente pues en confianza se va a abrir de mejor manera, va a hablar de todos los temas, sin importar que estos sean pues muy fuertes o delicados, y esto obviamente va a permitir que se desarrolle mejor toda esta terapia y que los resultados sean buenos y efectivos. Es importante considerar de dónde viene el paciente, su raza, su estatus socioeconómico, todo esto puede influir durante la terapia. Entonces, el consultante, al poder abrirse en ese sentido, revela cómo es que su actitud y su comportamiento van cambiando con este tipo de situaciones. Entonces, es muy, muy importante que los psicólogos sepan reconocer y diferenciar estas características que tiene cada consultante, cada paciente, para evitar sesgos que puedan comprometer obviamente el proceso terapéutico, como lo veíamos en la discusión. Si se pasa por alto esto, hay probabilidades de que problemas o situaciones que son importantes para el paciente no se aborden. Entonces, esto va obviamente a entorpecer o va a cambiar la dinámica en el futuro. La práctica en clínica en general tiene que guiarse por principios éticos. Sabemos que existe un código ético de psicología y es indispensable que los psicólogos en general se apeguen a él, que el respeto hacia el paciente y hacia todas las figuras que intervienen en una terapia de este tipo siempre exista. Tiene que ser lo primordial, lo que está en principio siempre con respeto. La actitud del psicólogo supervisor, cuando se evitan supuestos de cultura y origen, entonces es cuando podemos decir que se avanza y que no hay prejuicios en la terapia, como lo comentábamos, entonces se puede avanzar un poco mejor y la terapia puede ser más efectiva. Obviamente, para llegar a este punto, el psicólogo tiene que estar bien preparado, además de respetar obviamente la ética, de ser respetuoso con el paciente, es responsabilidad del psicólogo siempre estar preparado y es lo mínimo que puede hacer porque sus conocimientos son los que van a permitir que la terapia sea efectiva. Siempre tenemos que estar preparados, siempre en constante actualización. Entonces, esto nos va a permitir también ser capaces de adaptarnos a cada paciente, porque no hay una receta, una fórmula mágica. Todos los pacientes son distintos, entonces hay que poder adaptarse a la condición de cada uno, considerar
su raza, su género, su religión incluso, para poder decir, ok, este es un caso único, particular y se tiene que abordar como tal, siempre creando un espacio seguro, obviamente, para que la terapia funcione. Esto va a garantizar no solamente que el tratamiento sea de buena calidad, sino además que se genere una reflexión sobre qué se está haciendo, tanto de parte del psicólogo supervisado como del que está haciendo la supervisión. Entonces es un aprendizaje continuo sobre todos estos como ingredientes que forman a cada paciente, su cultura, su raza, cómo se desarrollan socialmente. Otra vez, cada caso es único, entonces hay que tomar todo eso en consideración, evitar todos los sesgos para que no afecten de mala manera la terapia. Y eso sería, de nuestra parte todo, y pues, muchas gracias.